Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y brillantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueños, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Querida familia, queridos amigos, estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Acompañamos a Jesús a Jerusalén, a su Pascua, que es la nuestra, que es la Pascua de la Iglesia, que es la Pascua del mundo, especialmente en este tiempo que estamos sufriendo tanto por la guerra de Ucrania. Hoy día se nos presenta como lugar de encuentro con Dios el monte. El domingo pasado fue el desierto. El monte como lugar de encuentro del pueblo elegido. Y tenemos varios casos, los conocemos, está el monte Horeb, el monte Sinaí, el monte El Carmelo, el monte de los Olivos, el monte Sión, en fin. El monte también hace parte de la teofanía, como se conoce, del encuentro de Dios con su pueblo. Y el Señor, sabemos que siempre cuando tenía que hacer algo importante, subía al monte, el monte de las bienaventuranzas, para orar, para el encuentro con Dios. Y el Señor ahora va camino a Jerusalén. Y justamente quiere consagrar este momento subiendo al monte Tabor. El monte Tabor es un monte, es una altura de unos 600 metros, que queda a unos 15 kilómetros del lago Genesaret, camino a Jerusalén, como decir unos 7-8 kilómetros de Nazaret. Y ahí el Señor sube con 3 discípulos, los más cercanos, que son Pedro, Santiago y Juan, los mismos discípulos que van a estar, si ustedes se acuerdan, después con él en el monte Getsemaní. Hoy día el Señor les hace experimentar a ellos la transfiguración, junto a Moisés y junto a Elías. Y hay 3 momentos que yo quiero rescatar. Sabemos que es un evangelio muy rico en signos, en símbolos, en mensaje. El primero es el elemento de la oración, que está siempre tan presente en San Lucas. Es hermoso porque se dice que en el momento que Jesús estaba rezando, Él se iba transfigurando, se le transfiguraba el rostro, brillaban las vestiduras. Y una voz del cielo que dice: «Este es mi elegido, escúchenlo». Una frase semejante la escuchamos en el momento del bautismo, pero ahí el Padre del cielo se dirige al mismo Jesús. En el bautismo le dice: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Aquí es más o menos semejante, le dice, pero a los discípulos, a los que quieran escuchar: «Este es mi elegido, escúchenlo». Es decir, la oración como un momento de poder contemplar
contemplar a Jesús. Y es en la oración que se produce la transformación sobre todo interior. Siempre que yo oro en forma sincera, verdadera, buscando el vínculo con Jesús, el vínculo con la Mater, mi corazón se va transformando. Mi vida empieza a irradiar una luminosidad diferente. El gran mensaje de este Evangelio es que la oración nos transforma, lo primero. Lo segundo es, escúchenlo, como dice el Padre del Cielo. A este, mi elegido, escúchenlo. La necesidad de escuchar a Jesús, la necesidad de escuchar al Dios de nuestra vida en los acontecimientos del día a día. Escuchamos muchas cosas, está tan de moda esto de que todos tenemos que aprender a escuchar. Los políticos tienen que escuchar, los dirigentes tienen que escuchar, los papás con los hijos y los hijos a los papás. El aprender a escuchar, que no solamente oír. Sabemos que lo último que uno pierde es la parte auditiva. Aprendamos a escuchar, escúchenlo. Y lo hacemos como nos enseña nuestra querida Mater, en la medida que guardamos en nuestro corazón lo que hemos escuchado. Y escuchemos a Dios. A veces le hablamos mucho, pero no le escuchamos. Lo tercero es, en este Evangelio, en la transfiguración, Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos. Poco antes Jesús había anunciado la pasión, su muerte y su resurrección, que siempre tuvo complicado a los apóstoles, que nunca lo aceptaron, cómo el Señor va a ir a morir, y se quedaban pegados ahí. Y también de la pasión, que va a ir a sufrir, nunca lo aceptaron bien. Jesús, con esta transfiguración, es como un ícono del resucitado, quiere fortalecer la fe de los débiles ojos de sus discípulos. Y yo creo que este es un punto importante para nosotros también. El Señor siempre nos está fortaleciendo, siempre nos está consolando en nuestro camino de vida. Y sería hermoso que cada uno meditara cuáles han sido mis momentos de Tabor, en que el Señor en su misericordia, en su generosidad, me ha mostrado momentos de consuelo, momentos de luz, en medio muchas veces también de las oscuridades, las dificultades, porque nuestra vida, como la vida de Jesús, la vida de los discípulos, se mueve entre el monte Tabor, el monte de los Olivos y el monte Sión, el monte del cenáculo. Y por último, el Señor también nos quiere a nosotros hacer instrumentos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Pedro, en una forma muy genial, le dice, y muestra la generosidad de Pedro: Señor, hagamos aquí 3 tiendas, 3 carpas, porque está bien ahí, se siente bien, pero el Señor le dice, nada de eso, lo sabemos por otros evangelios, no le cuenten a nadie lo que han visto, levantemos las carpas y volvamos a nuestro camino, a nuestro sendero. Porque tenemos que anunciar, tenemos que vivir lo que hemos visto. Para el Padre Kentenich, el Tabor siempre fue un ideal importante. Por eso estamos aquí con el santuario. Porque el santuario es el lugar del Tabor de María. Si hay alguien que participa del Tabor de Jesús, es la Santísima Virgen, que vio, que contempló su luminosidad al resucitado. Y nosotros participamos del Tabor de María, que es Jesús. El santuario es el Tabor de la gloria de María. Ella irradia aquí su gracia, sus dones. Ella instaló aquí su trono de gracias. Y en Gracia al Padre, en varias partes aparece mencionado el Tabor, especialmente en la hora tercia, que es de las 9 de la mañana en el oficio de Schoenstatt.
Tu santuario irradia sobre nuestro tiempo los resplandores y la gloria del sol del Tabor, donde el Espíritu de Cristo nos penetra hondamente. Necesitamos que nuestra vida sea un Tabor. Queremos pedirle eso al Señor, que nuestro camino de vida, nuestro camino de alianza, que la vivencia y la experiencia del santuario, que podamos venir siempre cuando necesitamos esa luz en medio de nuestro camino, nos sea siempre de nuevo regalada. Y por último quiero terminar con esta hermosa oración del cántico al terruño, cuando el padre Kentenich habla de Schönstatt. Yo conozco esa maravillosa tierra. Esa tierra es el santuario. En la pradera soleada con los resplandores del Tabor, donde reina Nuestra Señora tres veces admirable, en la porción de sus hijos escogidos. Ese es mi terruño, en mi tierra de Schönstatt, ese es mi santuario, en la pradera soleada con los resplandores del Tabor. Que tengan un bendecido domingo, que nuestras familias sean un Tabor, nuestras vidas sean un Tabor, y que el Señor le regale a la Iglesia y a este tiempo que estamos viviendo la luz del Tabor. Feliz domingo. Adiós.